En aquella mañana de miércoles, Aurora Santoro creía tener el mundo bajo control. Promotora de justicia desde hacía casi 2 décadas, con una reputación forjada en acero y una frialdad admirada incluso por sus adversarios, comenzaba el día como siempre lo hacía, con tacones altos, un blazer impecable y una lista mental de objetivos a neutralizar. Vivía sola con su hijo Tomás en un apartamento de alto nivel, de esos con ventanas que reciben sol por 3 costados y donde hasta el silencio parecía. Garo, el niño de apenas 6 años, era su punto de respiro, pero ni siquiera el amor que sentía por él había sido suficiente para ablandar su coraza. Aquella mañana en concreto, Aurora se preparaba para una entrevista en vivo sobre una operación exitosa de la semana anterior. En ella, Levi Almeida, un hombre en situación de calle acusado de sembrar pánico en hospitales con supuestas teorías conspirativas, había sido detenido. Para Aurora era un punto más en su campaña de reelección como Procuradora General. Para el mundo, una mujer de mano firme. Para ella, un enemigo silenciado más. La entrevista fue un éxito. Los titulares elogiaban su firmeza, el público vibraba con frases como «La justicia no puede ceder al delirio», y los colegas del ámbito jurídico susurraban su nombre como una promesa nacional. Aurora no sonrió. Nunca lo hacía en público. Pero por dentro ya elegía la corbata que Tomás llevaría en la ceremonia de investidura. Al regresar a casa esa noche, lo encontró recostado en el sofá, con la frente ligeramente caliente. Nada grave, pensó. Los niños tienen de eso. Le dio un antipirético, acomodó la almohada y prometió que al día siguiente lo llevaría al planetario, como llevaba semanas prometiéndole. Tomás estaba fascinado con el cielo. Tenía libros sobre Júpiter esparcidos por su cuarto, carteles de constelaciones pegados en la pared y una maqueta de la luna hecha de poliestireno. La fiebre parecía solo un detalle, un resfriado pasajero, pero llegó la madrugada y, con ella, los primeros indicios de que nada sería normal ese día. Despertó empapado de sudor, temblando, con la mirada vidriosa fija en un punto del techo, como si viera algo que nadie más veía. El primer hospital desestimó cualquier gravedad. Infección viral, dijeron, virosis fuerte. Le indicaron reposo, hidratación y otro antipirético. Pero a la mañana siguiente, cuando Aurora vio las manchas violáceas en las axilas de su hijo, como pequeños mapas de un desastre interno, algo dentro de ella se quebró. Regresó corriendo al servicio de urgencias, esta vez al hospital privado más renombrado de la ciudad. Tomás fue ingresado de inmediato. Los exámenes comenzaron a sucederse uno tras otro, pero las respuestas no llegaban. Cada hora aparecían nuevos síntomas, sangrados en las encías, caída repentina de inmunidad, arritmias. Aurora, acostumbrada a escuchar a los médicos con altivez, ahora los veía encogidos tras sus portapapeles, murmurando términos como caso atípico y respuesta inusual. No lloró, ni una lágrima, simplemente apretaba el borde de su bata con tanta fuerza que los dedos se le pusieron morados. Por primera vez en su vida, su frialdad no le servía de nada. Por primera vez, el poder que tanto había alimentado con argumentos y condenas resultaba inútil ante el cuerpecito frágil del único ser humano al que realmente amaba. Fue en la madrugada del cuarto día cuando ocurrió algo distinto. Aurora se había inclinado sobre la silla junto a la cama de Mindunesión. Tomás, con la frente apoyada en la sábana cuando sonó el intercomunicador. El guardia del edificio avisó que alguien había dejado un sobre en la portería sin identificarse. Medio sonámbula, descendió en el ascensor con la bata del hospital aún sobre los hombros. El sobre era sencillo, beige, doblado por la mitad. No había nombre, solo una frase escrita a mano, temblorosa, como hecha a prisa. Usted arrestó al único hombre que sabía lo que estaba sucediendo.
Dentro había una copia del historial clínico de Tomás, copias que, hasta donde sabía, solo ella y el equipo médico poseían. Y una segunda nota. Están usando a los niños como conejillos de indias. La verdad está en la sangre. Aurora permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo cómo el mundo que había construido con tanto rigor comenzaba a resquebrajarse, silenciosamente, como un vidrio expuesto a un calor invisible. Aurora regresó al hospital con el sobre escondido bajo el abrigo, como si llevara un arma o un secreto de Estado, y en cierto modo así era. En el ascensor, con la planta marcando lentamente los números en el visor digital, meditaba en las palabras de la nota como quien mastica algo amargo. La verdad está en la sangre. El pasillo de la UCI era gélido, con ese olor metálico a desinfectante y a algo indescriptible. Cuando entró en la habitación, Tomás dormía sedado, con las mejillas todavía cálidas y un leve temblor en el mentón. Aurora lo observó y tuvo un pensamiento absurdo. ¿Y si aquel hombre, ese tal Levi, tuviera razón? Pero no podía ser. Era imposible. Ella lo había visto con sus propios ojos, gritando cual lunático en la recepción del hospital, afirmando que los niños estaban siendo envenenados, que el suero estaba contaminado, que nadie era inocente. Y ella, con la autoridad de quien resuelve todo con un sello, había dado la orden de arrestarlo. Ahora su hijo estaba muriendo, y las únicas respuestas brotaban de un sobre dejado por un desconocido en plena madrugada. A la mañana siguiente, Aurora hizo algo que no hacía desde la adolescencia. Mintió de forma torpe. Les dijo a los médicos que necesitaba ausentarse unas horas para resolver asuntos administrativos. Dejó a la niñera temporal, contratada en la agencia más cara de la ciudad, al lado de Tomás, con una lista de contactos de emergencia. Luego se dirigió al Ministerio Público. Para entonces, sus ojeras eran profundas, la piel lucía sin maquillaje y el cabello recogido sin esmero. Poco había quedado de la imagen inquebrantable que mostraba en las entrevistas y fotografías oficiales. Usando su credencial para obtener acceso directo a los archivos, solicitó el expediente del caso de Levi Almeida y pidió, de manera informal y discreta, acceso al centro de detención donde se encontraba. Sabía que violaba protocolos, que podía ser cuestionada por colegas y superiores, pero en ese instante Aurora ya no se veía como funcionaria, se veía solo como una madre. Y las madres rompen normas. Con un favor aquí, una solicitud allá obtuvo la autorización. Subió a la camioneta discreta de la corregiduría como quien ingresa a una zona de guerra. Por primera vez en su vida, Aurora Santoro iría a pedir ayuda a un hombre al que ella misma había enviado tras las rejas. Levi estaba demacrado, mucho más que el día de su detención. Sentado en la mesa de concreto de la sala de visitas, parecía una sombra de sí mismo. La barba crecida, los ojos enrojecidos por el sueño o la ira, o ambas. Cuando Aurora entró, él no se levantó. Simplemente la observó con una expresión que no era ni de odio ni de sorpresa. Era como si supiera que ella aparecería allí, como si lo hubiera predicho todo. Ella se sentó frente a él sin pronunciar palabra durante varios segundos. Se limitó a extraer el sobre de su bolso y empujarlo sobre la mesa. Levi miró el contenido, reconoció los papeles y cerró los ojos con fuerza. Al abrirlos nuevamente, preguntó, ¿el niño es tuyo? Aurora, por primera vez en años, sintió arder sus ojos. Asintió, sin palabras. Está en el grupo objetivo, dijo Levi como quien enuncia una obviedad. Intentarán aplicar el protocolo hasta el final. Si no lo sacan de allí pronto, lo van a borrar. Aurora, incrédula, preguntó si hablaba de asesinato, y Levi, con voz seca, respondió, de limpieza. Esa palabra retumbó dentro de ella como una explosión silenciosa. Aurora no podía creer lo que oía.
Pero el miedo no dejaba espacio para racionalizar. Levi comenzó a relatar, con calma quirúrgica, todo lo que sabía. Había trabajado 7 años como enfermero en un hospital público de la zona norte, y durante los últimos 2 investigaba por cuenta propia un esquema en el que un consorcio farmacéutico probaba medicamentos experimentales en niños con inmunidad comprometida. Los ensayos se disfrazaban de ajustes terapéuticos, con protocolos aprobados por comités internos corruptos. Cuando Levi descubrió que uno de esos niños, su propia hija, Manuela, había sido usado como sujeto de prueba sin su consentimiento y murió por una reacción adversa, estalló. Intentó denunciarlo. Fue despedido, difamado, borrado de las bases de datos del hospital. Desde entonces, deambulaba por las calles intentando alertar a padres en los hospitales, hasta que fue arrestado como un lunático. Aurora lo escuchaba en silencio, con una mezcla de incredulidad, culpa y pavor creciendo en su pecho. Por primera vez en muchísimo tiempo, supo que estaba frente a alguien que no solo decía la verdad, sino que había perdido todo intentando contarla. Aurora salió de la penitenciaría con pasos vacilantes, como si sus piernas no estuvieran acostumbradas a sostener un peso que no fuera el de su propia arrogancia. A cada escalón de la reja de salida, la imagen de Tomás, intubado, surgía entre los ecos de la conversación que aún resonaba en su mente. Grupo objetivo. Limpieza. Eran términos que no encajaban en su vida, en sus códigos de ética, en el mundo que había construido. Ella, que siempre creyó que las leyes eran muros infranqueables, ahora los veía como fachadas, y peor aún, supo que ella misma había contribuido a levantarlas. De regreso al hospital, tomó una decisión. No podía confiar en nadie más. Canceló su regreso inmediato y se dirigió directamente a su casa. Sabía que necesitaba tiempo y discreción. En el ascensor de su edificio, se contempló en el espejo por primera vez en días y no reconoció a la persona que miraba. No era solo su rostro agotado, era la mirada, la de una mujer ahogada en un océano de verdades que ya no sabía cómo ignorar. Al entrar en su apartamento, Aurora cerró la puerta con llave como si así protegiera su propia realidad. Abrió el portátil y comenzó a recabar todo lo que estaba a su alcance. Contratos del hospital con la farmacéutica, actas de reuniones, registros de desembolso de fondos. Fue allí, entre correos archivados y oficios olvidados, donde encontró la pieza que faltaba, su firma en un dictamen favorable a la actuación de Mindonship, emergencia de aquella farmacéutica para el suministro de medicamentos experimentales. Ella había suscrito esa autorización. No lo recordaba, era uno de tantos documentos perdidos en el flujo diario, pero la firma estaba ahí. La fecha era de 2 años atrás. Ella había dado luz verde a todo. El mundo giró a su alrededor de forma extraña, como si estuviera atrapada en un torbellino de papeles y sangre. Tuvo el impulso de correr de nuevo al hospital y gritar, implorar ayuda, pero sabía que no. Él podía. Sabía que quien controla los fármacos también controla los silencios. La única persona en quien ahora podía confiar era el hombre al que en televisión había tildado de enfermo mental. Aquella noche, Aurora no durmió. Armó un dossier con todo lo recabado y lo llevó a la Defensoría Pública a primera hora de la mañana. Solicitó, con la humildad que aún le quedaba, una autorización urgente para la excarcelación de Levi, no solo por su inocencia, sino por la seguridad de Tomás y del Estado. López hizo con la frialdad que le quedaba, sin mostrar desesperación, solo datos y pruebas. Obtuvo una medida cautelar con vigencia de 72 horas. Regresó a la prisión y con la ayuda de un funcionario de confianza, sacó a Levi de allí. Al reencontrarse, él todavía llevaba la misma ropa del día anterior, pero había algo distinto en su mirada. Resignación salpicada de confianza.
No podemos solucionar esto desde dentro. Solo respetan el ruido, dijo. Aurora vaciló. El ruido, para ella, siempre fue sinónimo de pérdida de control, de narrativas que se desvanecen. Pero allí ya no había control posible, solo la vida de su hijo en juego. Y sabía que el tiempo se le agotaba. Salieron en coche antes del mediodía. Levi insistió en evitar las avenidas principales. Conocía los barrios periféricos como pocos, no como alguien que los estudió, sino como quien los padeció. Arribaron a una pequeña casa en Capão Redondo donde, según él, encontrarían a alguien clave, la doctora Beatriz Lacerda, una infectóloga que había trabajado con él años atrás y también intentó denunciar el engranaje. Aurora no comprendía por qué Beatriz estaría en un lugar así, pero cuando la puerta se abrió y la vio, con chancletas, el cabello sujetado con un lápiz y unos ojos que parecían llevar 20 años de más, lo entendió todo. Beatriz había desaparecido por voluntad propia, no por coincidencia. Si no me ocultaba, me enterraban junto con los informes, explicó mientras servía un café amargo en un vaso de 1900 requesón. Aurora le mostró los documentos, nombres, conexiones, protocolos. Beatriz cerró los ojos, inspiró hondo y dijo: «Aún no comprendes. Esto va más allá del hospital». Beatriz sacó de debajo de un viejo armario una caja de cartón. Dentro había carpetas húmedas, apuntes manuscritos, fotografías de informes y una lista con los nombres de niños que presentaron cuadros clínicos similares al de Tomás en los últimos 3 años. Cambian nombres en las historias clínicas, a veces cambian incluso el hospital, pero siguen un patrón. Siempre niños de 4 a 9 años, con historial de alergias o inmunosupresión leve y siempre con seguro médico de primera línea, explicó, señalando una tabla trazada con bolígrafo rojo. Aurora se contuvo para no temblar, mas la culpa la abrazaba como fiebre. Reconoció 2 nombres de la lista, hijos de colegas suyos en la fiscalía. Uno había fallecido por una parada cardíaca súbita, el otro tras sufrir convulsiones incontrolables. Ambos fueron enterrados, con diagnósticos inconcluyentes. Los prueban sin que los padres lo sepan. A veces diluyen el compuesto en solución salina o lo mezclan con una simple dosis de antibiótico, añadió Beatriz, mientras Levi guardaba silencio, como quien ha visto esa película demasiadas veces. La decisión de Aurora fue inmediata. Tomó los documentos de Beatriz, los añadió a los suyos y partieron con Levi rumbo a un hotel junto a la autopista que nadie suele mirar 2 veces. Allí pasó la noche redactando una denuncia detallada. Sabía que ya no podía confiar en los canales oficiales. Decidió enviar todo a alguien fuera del alcance del sistema. Fue entonces cuando Levi mencionó a Rafael Monteiro, periodista de un portal independiente reconocido por sus investigaciones sobre corrupción institucional y salud pública. Rafael enfrentaba amenazas y procesos, pero mantenía su independencia. Aurora vaciló. Exponer la historia era abrir una caja de truenos, pero era la única forma real de proteger a Tomás. Al día siguiente, lo contactaron desde un teléfono público. La voz que contestó fue rápida, directa y dejó entrever que ya conocía el asunto. «Si tienen pruebas, publicamos hoy. Mañana será demasiado tarde». La urgencia sonó a sentencia. Corrían contra relojes que ni sabían que existían. Mientras Rafael preparaba la publicación con los documentos digitalizados y los testimonios grabados por Levi y Beatriz, Aurora y el exenfermero regresaron al hospital. Esta vez entraron por la puerta trasera, usando credenciales falsificadas y batas prestadas. Levi conducía cada paso como si conociera todos los atajos y cámaras de seguridad. Ascendieron 4 pisos por las escaleras de servicio hasta la UCI. Al acercarse a la habitación de Tomás, vieron a 2 médicos desconocidos discutiendo con una enfermera en el pasillo.
Había demasiada prisa en su tono. Uno sostenía una jeringa y una bolsa de suero. Aurora se paralizó. Eso no figuraba en la prescripción. Levi apoyó su mano en el hombro de Aurora y susurró: «Este es el momento. Si administran eso, todo se acaba». Su sangre se heló. Aurora había pasado años especializándose en detectar mentiras y manipulaciones, pero en aquel instante no necesitaba título alguno para comprender que aquello era el inicio del fin y que solo ella podía impedirlo. Sin vacilar, Aurora avanzó, enfrentó a los médicos, exigió ver la orden médica y amenazó con alertar a la dirección clínica. Uno intentó justificarse. «Protocolo experimental de emergencia», balbuceó. Ella no permitió explicaciones, gritó que detuvieran todo y advirtió que asumiría las consecuencias legales. El revuelo atrajo la atención de más personal. Una enfermera la reconoció y comenzó a grabar con su teléfono móvil. La escena cambió de tono al instante. Los médicos retrocedieron y ensayaron una retirada incómoda. Levi se adentró en la habitación, desconectó los tubos y retiró la bolsa sospechosa ya colgada. Tomás, aún inconsciente, parecía más tranquilo. Aurora lloró en silencio, con las manos temblorosas aferradas a la camilla. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que quizá aún tenía oportunidad de retomar el control. No el control del sistema, ese ya estaba tan corrompido que apenas le quedaba un esqueleto, sino el control sobre la vida de su hijo. Aquello era lo único que importaba, y nadie se lo arrebataría. Mientras se escuchaban gritos en el pasillo y la sirena interna del hospital sonaba, una señal de que se había activado el protocolo de emergencia. Aurora le pidió a Levi que cuidara de Tomás un momento. Ella misma se apartó, buscando con la mirada alguna cara aliada, alguien que pudiera confirmar o respaldar lo ocurrido, pero solo encontró miradas atemorizadas y pasos apresurados. Al regresar a la habitación, halló a Rafael Monteiro junto a Levi, con una cámara pequeña de gran angular montada en un trípode improvisado. El periodista filmaba el monitor cardíaco, los papeles de la prescripción irregular y las bolsas con códigos alterados. «Si intentan negar esto luego irá en vivo», advirtió con voz contenida pero urgente. Aurora asintió. No había vuelta atrás. Era todo o nada. Y en ese instante comprendió que había sacrificado el confort de su reputación por la crudeza de la verdad. Ella, quien durante años fue símbolo de orden, se había convertido en la disrupción que clamaba justicia. La agitación atrajo a la seguridad del hospital. 2 guardias con radios y uniformes oscuros irrumpieron en la puerta de la habitación. Ordenaron apagar los equipos y entregar la cámara. Rafael avanzó y explicó que el contenido ya había sido transmitido vía satelital y que decomisar el material constituiría un delito. Uno de los guardias intentó intimidarlo, pero Aurora se plantó frente a ellos, erguida, con la bata aún manchada de la sangre seca del brazo de Tomás. «Soy promotora de justicia. Cualquier intento de obstrucción será documentado, y ustedes lo saben», dijo. Los hombres vacilaron. El aire se volvió denso, casi tangible como humo en un incendio. Aurora sabía que en pocos minutos aparecía alguien de mayor rango, enviado por la farmacéutica o incluso alguien de un nivel más oscuro. Tenían que marcharse. Ya. Rafael contactó una ambulancia privada que aguardaba en la salida de emergencia. Levi envolvió a Tomás en una manta como si portara a un ser ungido, desconectó los monitores y acomodó al niño en sus brazos con reverencia. Aurora limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, alzó la barbilla y salió con paso firme. Era el fin de una etapa, o quizás el comienzo de una batalla mucho mayor. El conductor de la ambulancia era un joven con ojos desorbitados y manos temblorosas, pero tenía instrucciones claras. Condujo en silencio por calles oscuras, tomando rutas alternas trazadas por Rafael. Durante el trayecto, Aurora sostuvo a Tomás en brazos, percibiendo su cuerpo cálido.
ya no febril, como si algo volviera a latir con libertad. Levi sujetaba la bolsa con los fármacos interceptados y una carpeta con los documentos recopilados desde la detención. Rafael tecleaba furiosamente en su teléfono, vigilando las notificaciones de la publicación. Denuncia de pruebas ilegales en niños, documentos filtrados de la Fiscalía. En minutos, las redes sociales estallaron, comentarios, compartidos y etiquetas de tendencia. Un país entero despertaba en tiempo real a una pesadilla que hasta entonces se había escondido tras recetas firmadas por manos corruptas. Y aún así, Aurora sabía, lo peor aún estaba por llegar. Llegaron a una antigua escuela clausurada en la zona este de la ciudad, rehabilitada por una ONG que acoge víctimas de violencia institucional. Allí improvisaron un refugio para Tomás con ayuda de médicos voluntarios. Un generador suministraba energía y un pequeño equipo vigilaba los accesos. La atmósfera respiraba tensión y propósito. Aurora colaboraba en lo que podía. Lavaba las manos, sujetaba vendas, redactaba informes. Rafael guiaba al equipo de comunicaciones. Levi dormía en guardias cortos, apoyando la cabeza en la puerta como si esperara que el peligro irrumpiera en cualquier momento. Y no estaba equivocado. Al tercer día, drones comenzaron a sobrevolar el lugar. En las redes sociales aparecieron noticias falsas intentando desacreditar la publicación, alegando que Aurora había secuestrado a su hijo por un desequilibrio psiquiátrico. Ahora tratan de invertir la narrativa, comentó Rafael, mientras mostraba un perfil falso con fotos distorsionadas de la promotora. Aurora sintió el estómago revolverse. Sabía que la guerra sería sucia, pero al mirar a Tomás, ya respirando con más calma, comprendió que no había espacio para el miedo, solo para avanzar, cueste lo que cueste. La respuesta llegó cuando Rafael logró el apoyo de un grupo de médicos prestigiosos, dispuestos a emitir un dictamen sobre los documentos y los efectos de la sustancia administrada a los niños. Un profesor universitario retirado confirmó por video que dicho compuesto jamás había recibido aprobación de la autoridad sanitaria. Es un agente híbrido, supuestamente inmunorregulador, con efectos impredecibles en organismos en desarrollo, explicó. Aurora escuchó aquello como si oyera la sentencia que casi firmó para su propio hijo. La difusión de ese dictamen desató reacciones inmediatas. Noticieros reorientaron su cobertura. La farmacéutica convocó una rueda de prensa apresurada para mitigar el daño, pero ya nadie creía en sus disculpas. Una petición en línea para una investigación federal alcanzó 500,000 de firmas en menos de 6 horas. Aún así, el temor persistía. Aquella misma noche, 2 desconocidos en un coche plateado fueron vistos merodeando la escuela reconvertida. Levi se despertó con el sonido y apagó las luces del generador al instante. Aurora, por primera vez, durmió con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Al día siguiente, Rafael propuso un plan audaz: trasladar a Aurora y Tomás al Congreso Nacional, donde ella entregaría el dossier en 1900 persona y declararía públicamente en horario estelar. Es arriesgado, pero si apareces viva con tu hijo en brazos, la narrativa cambia. No podrán enterrarte sin parecer villanos, dijo. Aurora vaciló. Sabía lo que implicaba afrontar un pleno, pero no con un niño en riesgo y su propia cabeza en juego. Aún así, aceptó. En menos de 12 horas armaron un convoy con el respaldo de parlamentarios independientes, activistas y abogados comprometidos. El trayecto se dividió en 3 tramos, con escoltas, improvisadas y rutas alternas. Tomás, aunque aún frágil, ya mantenía los ojos abiertos más tiempo y llegó a preguntar: ¿por qué esta escuela sin tizas? Aurora contuvo una sonrisa y unas lágrimas al mismo tiempo. Fue la primera frase coherente que pronunció en días.
La vida regresaba, y con ella la urgencia de que la verdad alcanzara los lugares indicados. El convoy partió en la madrugada de un martes, atravesando carreteras mal alumbradas y sorteó puestos de control que fingían no verlos. En Minda, un tramo de Minas Gerais, debieron cambiar de ruta tras una denuncia anónima que alertaba sobre prófugos peligrosos en uno de los vehículos. Rafael conducía el coche principal. Levi, en el asiento trasero, cubría a Tomás con una manta térmica y cargaba una pequeña botella de oxígeno. Aurora parecía una estatua, inmóvil, con los ojos abiertos como si no supiera qué era dormir. Al llegar a las cercanías de Brasilia, observaron drones, helicópteros de prensa y una pequeña multitud reunida fuera del edificio. Aurora descendió con la misma compostura que empleaba en las audiencias, pero vestía un buzo gris y el cabello recogido con una cinta improvisada. Nada recordaba a la procuradora de traje. Era solo una madre, dispuesta a enfrentar al país para salvar a su hijo y a tantas otras criaturas sin voz. La sesión informativa en el Congreso fue transmitida en vivo por 5 cadenas. Aurora comenzó con la voz entrecortada, pero fue ganando firmeza. Presentó los documentos, narró los síntomas. De Tomás expuso el entramado de manipulación y encubrimiento, citó nombres, fechas y flujos de dinero. Mientras hablaba, en las pantallas laterales aparecían imágenes de otras madres, relatos de muertes infantiles inexplicables, análisis clínicos alterados sin justificación. Levi subió también al estrado. Su testimonio fue desnudo, directo y desgarrador. No leyó nada, habló con la mirada. Relató cómo encontró a su hija muerta en la cama tras días en coma y cómo, al indagar, perdió todo: empleo, dignidad, libertad. Al final, se disculpó con Aurora por haberla juzgado. Y Aurora se disculpó con él ante todo el país. El recinto guardó silencio durante varios segundos, un silencio denso, sólido como hormigón. Y fue allí donde todo comenzó a cambiar. Tomás, ya mucho más recuperado, pasaba las tardes dibujando planetas y galaxias en hojas grandes que Aurora pegaba en la pared de la sala. Cada ilustración venía acompañada de una explicación. Esta es Andrómeda. Aquella es la galaxia del ojo negro. Hablaba con entusiasmo y gesticulaba como un pequeño profesor. Aurora lo escuchaba atenta, como si cada palabra le recordara en silencio que él estaba vivo, entero. A veces Levi pasaba después del almuerzo. Traía frutas, viejos libros de biología y se quedaba horas explicándole curiosidades sobre el cuerpo humano, como si intentara enseñar todo aquello que no pudo enseñar a su propia hija. Aurora los observaba, con mezcla de gratitud y melancolía. Había días en que solo deseaba olvidar todo, fingir que nada había sucedido. Pero bastaba con ver una nueva denuncia llegar a la fundación, o escuchar a una madre sollozar por teléfono para recordar por qué no podía detenerse. El fin de semana siguiente, Aurora y Tomás fueron al parque, acompañados de Levi y algunos voluntarios de la fundación. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, y el calor suave hacía que las hojas del suelo parecieran vivas, danzando con la brisa. Rafael apareció con una caja de equipos y un proyector portátil. Armaron todo junto al kiosco. Cuando cayó la noche, las farolas se apagaron por acuerdo con el ayuntamiento local. Entonces, un firmamento de estrellas artificiales empezó a formarse sobre el asfalto de la plaza, reflejando constelaciones en tiempo real. Los niños quedaron hipnotizados. Tomás señalaba cada punto luminoso con el brillo en los ojos que no se veía desde antes de la hospitalización. Aurora lo contemplaba en silencio, sintiendo cómo su pecho se llenaba, no de tristeza, sino de plenitud. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía en deuda con nada, ni con el pasado, ni con el futuro. Solo con el presente, con ese instante.
Sentada en el banco de concreto, Aurora se descalzó y apoyó los pies desnudos en el pavimento frío. Levi estuvo a su lado, con un café en la mano, y no hicieron falta palabras. Su presencia lo decía todo. Frente a ellos, Rafael señalaba la osa mayor a las otras niñas y niños. Detrás, una pancarta sujeta con cinta aislante mostraba el nombre de la fundación, Proyecto Manuela. Aurora apoyó los codos en las rodillas y miró a su alrededor. Se dio cuenta de algo que nunca habría imaginado meses atrás. Allí existía una paz posible. No la paz de un final perfecto, sino la de saber que, pese a todo, había hecho lo que había que hacer. Quizá eso era lo que curaba, no el fin del dolor, sino el comienzo de una manera distinta de seguir adelante, llevando lo vivido sin permitir que pesara más que lo que todavía quedaba por construir. Cuando regresaron a casa esa noche, Tomás dormía en el asiento trasero, abrazado a una pequeña almohada estampada con cohetes. Aurora lo tomó en brazos como si abrazara al universo entero y lo llevó hasta la cama con sumo cuidado. Lo acostó, se quedó mirándolo, escuchando su respiración pausada, sintiendo que cada inhalación suya devolvía un poco de aire a su propio pecho. Luego fue al salón, abrió un cajón y sacó la copia de la primera nota anónima que había recibido. Observó aquellas palabras como si fueran un espejo hecho añicos. Recuerdo de quién fue, del error cometido y del camino que la devolvió a pie firme. Guardó el papel en una caja y cerró la tapa con llave. Después, encendió las luces de la terraza. Afuera, el cielo real estaba cubierto de nubes. Pero aún así, Aurora sabía que por encima de todo, las estrellas seguían allí. Y dentro de ella había nacido algo nuevo, una valentía silenciosa que, de algún modo, ya no necesitaba demostrar nada a nadie.